Hay momentos en la vida donde el ruido del mundo se apaga y solo queda una voz, la de nuestra propia conciencia. Sean todos bienvenidos. Estamos a punto de cruzar el umbral de una de las etapas más valientes que un ser humano puede transitar. Hoy, nos sumergimos en la segunda parte del cuarto paso, la introspección. Bienvenidos a su espacio, el podcast de Experiencia y Conciencia. Antes de encender la linterna y mirar hacia adentro, quiero hacer una pausa para darles las gracias. Gracias por cada comentario que se convierte en aliento, por cada muestra de amor, por ese like y por cada vez que compartieron este trabajo. Ver cómo este proyecto crece no es solo ver números, es ver una red de almas conectándose en la búsqueda de la sobriedad y la paz. Este viaje por los pasos es un camino que apenas comienza. Si es la voluntad de ese poder superior, tal como yo lo concibo, vendrán muchas más lecciones, muchos más encuentros y muchas más luces al final del túnel. Sinceramente, no puedo ocultar mi entusiasmo. El cuarto paso no es solo un inventario, es el acto de valor más grande que hemos hecho por nosotros mismos. Es dejar de huir de nuestra sombra para empezar a caminar hacia la luz. ¿Están listos para descubrir lo que hay debajo de la superficie? Comencemos. El cuarto paso de Alcohólicos Anónimos no es simplemente un ejercicio de escritura, es el acto de valentía más grande que un ser humano puede emprender. Es el momento en que decidimos dejar de huir de nuestra propia sombra para encender la luz y mirarnos de frente. Al llegar aquí, la literatura nos susurra una promesa y un desafío: hacer, sin miedo, un inventario moral de nosotros mismos. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos inventariando? No son solo nuestras acciones, sino el origen de ellas, nuestros instintos. Existe un debate interpretativo en los grupos, algunos dicen que son 3, otros que son 4. Pero, como bien sabemos, el orden de los factores no altera el producto. Ya sea que los agrupes o los separes, la esencia es la misma. Yo elijo dividirlos en 4, no por complicar el camino, sino para poner una lupa sobre cada herida y permitir que la sanación sea quirúrgica y profunda. 1. El instinto sexual. El propósito original de este instinto es sagrado y vital, la preservación de la especie. Sin este impulso, la tierra sería un desierto de soledad. Dios, o el poder superior como cada quien lo conciba, nos dotó de esta fuerza para unirnos y crear vida. Es la chispa de la creación. Sin embargo, en la historia de muchos de nosotros, esta llama se convirtió en un incendio o en un bloque de hielo. El descoyuntamiento del instinto sexual ocurre cuando el propósito original se desvía. Para algunos, el sexo se volvió un tabú, un tema prohibido en hogares donde el silencio pesaba más que las palabras, empujándonos a buscar respuestas en la calle. Donde la desinformación y la malicia de otros nos llenaron de miedos y culpas. Para otros, el instinto se fracturó a través del trauma, un manoseo, una violación, el acoso o el refugio solitario y distorsionado de la pornografía. Analizar este instinto es preguntarnos: ¿cuándo dejó de ser un acto de amor y vida para convertirse en un mecanismo de escape, poder o vergüenza? 2. El instinto material. El diseño original de este instinto es darnos la capacidad de construir nuestras moradas y cosechar nuestros alimentos. Es el instinto del trabajo, del esfuerzo y de la seguridad económica. Es lo que nos permite caminar por el mundo con la frente en alto, sabiendo que podemos proveer para los nuestros. Pero vivimos en una sociedad que nos susurra al oído una mentira peligrosa: cuánto tienes, cuánto vales. Aquí el instinto se descoyunta de dos formas. Está el dolor de la carencia, el niño que creció en una familia numerosa donde el pan de uno debía dividirse entre 6, el joven que iba a la escuela con el uniforme gastado y los zapatos rotos. Sintiendo el peso de la mirada ajena mientras otros disfrutaban de lujos que para él eran sueños inalcanzables. Esa pobreza no solo hiere el bolsillo, hiere la dignidad. Por otro lado, está la ambición desmedida, donde el dinero deja de ser un medio para convertirse en un dios.
En ambos casos, el instinto está fuera de su lugar, generando un miedo crónico a la pérdida o un resentimiento profundo hacia el mundo. 3. El instinto emocional. El propósito del instinto emocional es la interrelación personal. Es la capacidad de dar y recibir amor, de sentir cariño, de ser vulnerables y decir un «te quiero» sincero. Es el pegamento que nos une de corazón a corazón con otro ser humano. Cuando este instinto se desvía, nuestras emociones se vuelven una montaña rusa de inestabilidad. El miedo juega aquí un papel protagónico, paralizando nuestra capacidad de entrega. Tal vez aprendimos que amar era peligroso, o que mostrar afecto era una debilidad. Entonces, el instinto se descoyunta, nos volvemos dependientes emocionales, mendigando amor o nos cerramos en una armadura de frialdad para que nadie vuelva a lastimarnos. En el inventario, revisamos cómo nuestras emociones dejaron de ser puentes para convertirse en muros. 4. El instinto social. Finalmente, el instinto social es el que nos permite desarrollarnos en nuestros núcleos, la familia, el círculo de amigos, el entorno laboral o el grupo de militancia. Su objetivo es la empatía y la semejanza, es el deseo de pertenecer y contribuir a la comunidad. El problema surge cuando este instinto se distorsiona por la necesidad de aprobación o el miedo al rechazo. Cuando buscamos encajar a toda costa, sacrificando nuestra esencia, o cuando el resentimiento nos hace sentirnos superiores o inferiores a los demás, el instinto social se ha salido de su eje. Ya no buscamos empatía, buscamos control o aislamiento. El primer núcleo social, la familia, es donde suelen nacer estas desviaciones que luego repetimos en cada grupo al que intentamos pertenecer. Cada uno de estos instintos tiene una finalidad definida por un poder superior para que seamos felices. El sufrimiento que hoy cargamos no es un castigo, es la consecuencia del descoyuntamiento de estas fuerzas naturales. Al analizar el cómo, cuándo y dónde se salieron de su propósito, estamos haciendo algo más que una lista de errores, estamos diagnosticando nuestra alma. El cuarto paso nos invita a ver que la distorsión, la malinterpretación y el miedo son las raíces de nuestra agonía. Pero al ponerle nombre a cada desviación, ya sea en lo sexual, lo material, lo emocional o lo social, le quitamos al pasado su poder sobre nosotros. Estamos recuperando el diseño original de nuestra vida. Estamos aprendiendo que es posible volver a caminar rectos, con los instintos alineados, hacia una libertad que nunca antes creímos posible. Continuamos este viaje por el inventario moral, adentrándonos ahora en la otra cara de la moneda, aquellas distorsiones que no nacieron de la falta, sino del exceso, o de la presencia constante pero tóxica de quienes debieron cuidarnos. Habíamos hablado del dolor de no tener nada. Pero ¿qué sucede con aquel que, entre comillas, lo tuvo todo? Existe un tipo de descoyuntamiento material que es silencioso pero devastador. Es el caso de aquellos a quienes se les dio todo sin esfuerzo, donde cada capricho fue cumplido y cada obstáculo fue removido por manos ajenas. A la larga, este exceso de protección crea una personalidad de omnipotencia. El individuo crece sintiendo que el mundo tiene una deuda eterna con él, que las reglas no le aplican y que todos a su alrededor están para servirle. Sin darse cuenta, se vuelven parásitos de la voluntad ajena. Son aquellos que, llegados a la adultez, se hunden en la pereza o en una dependencia económica crónica de sus padres. Es una realidad que vemos hoy con fuerza. Hombres y mujeres que no saben ganarse el pan porque nunca se les enseñó el valor sagrado de la conquista personal. Les dieron el objeto, pero les robaron el carácter. El instinto material, en lugar de ser un motor de construcción, se convirtió en una cadena de inutilidad. Entramos ahora en el terreno del instinto emocional, donde las cicatrices no están en la piel, sino en la esencia. Aquí el daño no fue por falta de comida, sino por falta de mirada. Tal vez viviste el abandono literal de un padre o una madre. O quizás algo más confuso, el abandono estando presentes. Es la historia de aquel niño que tuvo a sus padres bajo el mismo techo,
pero cuyos corazones estaban en otra parte. Papá siempre consideró que su única labor era el trabajo, y mamá vivía consumida por la neurosis de un hogar tóxico, tratando de que el león no despertara. En medio de esa guerra silenciosa, tú quedaste en el olvido. En lugar de amor, comprensión o tolerancia, lo que recibiste fue el descoyuntamiento del afecto. El instinto se fracturó a través de la violencia, golpes que intentaban educar pero solo lograban aterrorizar. La humillación, esas comparaciones constantes que son veneno para el alma. Mira a tu primo, él sí es inteligente, mira al vecino, él sí es bien portado. El introyecto del fracaso, te repitieron tantas veces que eras un tonto, un burro o un mamarracho, que terminaste por creerlo. Esa boleta de calificaciones con 6 y 7 no era una medida de tu inteligencia, sino un grito de auxilio, pero la respuesta fue el desprecio. Por eso, al crecer, no sabes dar amor, tus carencias se reflejan en una vida adulta llena de dependencias y codependencias, buscando en parejas o amigos esa validación que te fue negada en la infancia. El instinto social, nuestra capacidad de relacionarnos, suele recibir sus golpes más duros en el patio de la escuela o en la sala de la casa. El mundo infantil puede ser de una crueldad quirúrgica. El descoyuntamiento aquí nace de la burla. Si eras gordito, si tu color de piel no encajaba, si eras demasiado alto o demasiado bajo, por todo y por nada la sociedad buscó un motivo para relegarte. Ese momento en que se armaban los equipos de fútbol y tú te quedabas al final, viendo cómo nadie quería escogerte por tu torpeza, sembró en ti la idea de que no eras digno de pertenecer. Incluso en la familia, el rechazo se disfrazaba de, vete para allá, no molestes. Estas situaciones, aunque parecen pequeñas, son las que desvían el instinto de la empatía hacia el resentimiento o el aislamiento social que hoy te hace sentir un extraño en cualquier lugar. El cuarto paso nos exige un inventario minucioso. No se trata de un simple recuento, sino de una limpieza profunda donde vamos a desechar lo que ya nos sirve y a rescatar los recursos que Dios nos dio. Pero aquí aparece el gran enemigo, el orgullo y el miedo. Es natural que el individuo no quiera pisar este terreno. Es doloroso. Es vergonzoso. El orgullo nos dice, ¿para qué remover el pasado? Eso ya quedó atrás, no tiene caso sufrir otra vez. Pero la verdad es que ese pasado no está atrás, vive en tus reacciones de hoy, en tus adicciones, en tus miedos y en tus fracasos amorosos. El análisis de los instintos nos obliga a retroceder a las etapas más oscuras, la infancia, la adolescencia, la juventud. Esos rincones que preferiríamos dejar bajo llave porque están llenos de traumas mentales y espirituales. Nos da miedo que, al abrir la boca, el mundo se vuelva a burlar. Nos da miedo sentir de nuevo el golpe de la humillación. Sin embargo, el objetivo no es revivir el dolor para sufrir, sino para entenderlo y soltarlo. Estamos analizando cómo se descoyuntaron tus herramientas para la vida, para que finalmente, con la ayuda de un poder superior, podamos poner cada hueso en su lugar. Solo al mirar la herida de frente podemos empezar a sanarla. Llegamos a un punto de inflexión donde las palabras deben transformarse en carne. Es fascinante estudiar la estructura del alma, entender los mecanismos de nuestra caída y diseccionar los conceptos del programa, pero hay una verdad ineludible. El estudio sin práctica es solo una forma sofisticada de autoengaño. No podemos practicar lo que desconocemos, por eso la inducción es el primer peldaño. Sin embargo, quedarse en la teoría es como morir de sed frente a un mapa que muestra un oasis. El cuarto paso no se hizo para ser admirado, sino para ser ejercido. Es la herramienta que nos liberará de esas ataduras invisibles y esos encadenamientos que han convertido nuestra historia en una prisión de décadas. El paso es tajante y no admite medias tintas. Nosotros, especialmente quienes padecemos esta enfermedad del alma, llámala alcoholismo, neurosis, drogadicción o codependencia. Debemos darnos cuenta de que el instinto desbocado es la causa fundamental de nuestra destrucción.
El instinto, en su diseño original, es un regalo divino para la supervivencia y la felicidad. Pero en nosotros, ese motor se descoyuntó. Imagina un hueso que se sale de su articulación, sigue ahí, pero ya no sirve para caminar, ahora solo sirve para producir un dolor insoportable. Así están nuestros instintos. El instinto sexual se volvió una búsqueda frenética de validación o un escape obsesivo. ¿Cuántas vidas se han desmoronado por una infidelidad compulsiva que no es más que el hambre de un alma vacía? El instinto material se distorsionó en una ansiedad por el mañana que nos llenó de deudas o en una avaricia que nos aisló de los demás. El instinto emocional se convirtió en una incapacidad patológica para conectar. Hoy sufres porque no sabes dar amor y, lo que es peor, no te sientes digno de recibirlo. El instinto social se transformó en un campo de batalla donde el odio, el resentimiento y la envidia hacia la sociedad son el pan de cada día. Esta es la raíz de por qué bebimos, nos drogamos o nos hundimos en el sufrimiento. No fue por el sabor del licor o el efecto de la sustancia, fue para silenciar el estruendo de esos motores internos que giraban fuera de control, quemando nuestra paz. Cuando estos 4 instintos pierden su propósito, el alma empieza a producir frutos amargos. Aquí es donde nacen los famosos defectos de carácter, esos 7 jinetes del apocalipsis personal que estudiaremos a fondo en el 6º paso, pero que hoy debemos reconocer como hijos del descoyuntamiento: orgullo, pereza, ira, avaricia, lujuria, envidia y gula. Es un ciclo perverso. Hemos bebido para ahogar el miedo a un futuro que no podemos controlar, para silenciar la frustración de lo que no logramos ser y para anestesiar la depresión de un presente vacío. Hemos bebido por vanagloria, alimentando sueños disparatados de pompa y poderío, creyéndonos reyes en un trono de cartón mientras la realidad se desmoronaba. No es agradable contemplar esta enfermedad del alma. De hecho, cuando intentamos sondear estas profundidades, nuestra propia mente se revela. Los instintos alborotados actúan como guardias de seguridad que no quieren que descubras el fraude, provocando reacciones de rechazo, negación y un dolor punzante al tratar de tocar la herida. La ciencia médica se rinde ante nosotros, nos llama un enigma desconcertante. Y tiene razón. ¿Cómo explicar la locura de una psique que encuentra un placer deformado en el sufrimiento? Para el enfermo, llega un punto donde estar deprimido es lo normal. Vivir en el caos, en la carencia y en el desamor se vuelve un hábito. Te has acostumbrado tanto a la oscuridad que la luz te lastima. El 4º paso es ese grito que te sacude los hombros y te dice: basta. Esto no es una vida razonable. No fuiste diseñado para ser una sombra de ti mismo. Si tu temperamento te inclina hacia la depresión, el inventario te enfrentará con el peso de la culpabilidad y la repugnancia. Es hora de analizar por qué no te puedes mirar al espejo. Es hora de examinar esos errores del pasado que hoy son fantasmas que no te dejan dormir, el negocio que abandonaste por pereza, el esfuerzo que le negaste a tu pareja, el maltrato físico o emocional hacia tus hijos. Este inventario es un detector de mentiras espiritual. Aquí se caen los discursos. Dices que amas a tu familia, pero eres su verdugo constante. Dices que deseas prosperidad, pero la pereza te tiene anclado al sofá. Dices que buscas la paz, pero tu boca solo destila chismes, críticas y odio. Dices que estás en el grupo, pero tu corazón sigue afuera, aferrado a sus viejos vicios. A pesar de la dureza del proceso, el 4º paso no busca destruirte, sino reconstruirte sobre una base sólida. Nos ofrece un autoconocimiento real. No el que tú te inventas para sobrevivir, sino el que te permite progresar. La promesa es magnífica: si llevas este análisis a la práctica, los resultados son indudables. Al realinear tus instintos, al poner cada uno de esos motores en el lugar que el poder superior les asignó, dejas de ser un náufrago para convertirte en un ser humano autorrealizado. Estás dejando de ser un enigma desconcertante para convertirte en un testimonio viviente de libertad.
Llegamos a la puerta más estrecha del camino. El cuarto paso no es una sugerencia amable, es un mandato de supervivencia. Para muchos, este es el momento donde el miedo se vuelve un muro de piedra, un muro construido con los secretos más oscuros que hemos guardado bajo llave durante décadas. Hemos vivido solos con nuestros problemas, rumiando dolores tan íntimos que la sola idea de revelarlos nos quita el aliento. Pero el libro grande es un cirujano honesto, nos advierte que buscamos un camino más fácil, uno que no nos obligara a desnudarnos ante la verdad, y simplemente no lo encontramos. El único camino hacia la luz atraviesa, necesariamente, nuestra propia oscuridad. Hacer este inventario es, ante todo, un acto de rebelión espiritual. Es el momento en que decides ser el eslabón que detiene la cadena. Todos hemos escuchado esa frase, llegar a un grupo es romper las cadenas. Pero, ¿qué significa realmente? Significa dejar de ser un autómata del pasado. Analiza tu historia. ¿Cuántas generaciones de tu familia han caminado por el mismo sendero de espinas? Abuelo alcohólico, padre alcohólico, ¿y qué se esperaba de ti? ¿Acaso no has visto cómo los patrones de conducta se repiten como una maldición gitana? El abuelo fue un mujeriego que abandonó hogares, el padre repitió la historia, el hijo se encuentra hoy divorciado y con hijos que apenas lo conocen. El cuarto paso es el hacha que corta esa raíz podrida. Es mirar de frente esos patrones y preguntar, ¿por qué mi linaje está condenado al mismo guión de tragedia? Romper la cadena duele, porque el metal se ha fundido con nuestra piel, pero es la única forma de que el nieto que viene detrás de ti pueda caminar erguido. El programa nos enseña que el ego es un maestro del disfraz y que, para evitar que hagamos este inventario, nos ofrecerá dos refugios falsos dependiendo de nuestro temperamento. El lado depresivo y el reino de la autoconmiseración. Aquí habitan los que se sienten las víctimas eternas del universo. Es el individuo que siempre tiene el dedo apuntando hacia afuera, es que mi esposa no me comprende, es que mi jefe me odia, es que mis padres no me dieron amor. El depresivo se ahoga en su propia culpa, pero la usa como un escudo para no actuar. Se siente inferior, pero en el fondo, su arrogancia reside en creer que sus problemas son los más grandes del mundo. Al señalar los pecados ajenos, evita reconocer que él mismo se ha convertido en un victimario, hiriendo a otros con su tristeza egoísta y su inacción. El lado de la grandiosidad y el fariseísmo, este es el refugio del que dice estar bien. Es el individuo que mira el inventario con desdén. Yo no necesito esto, dice, mi único problema era la botella. Se aferra a una imagen idealizada de quien era antes de beber. Cree que su moralidad está intacta y que, al quitar el alcohol, sus grandes virtudes brotarán como flores en primavera. Pero los veteranos, los que han sobrevivido a sus propios naufragios, observan con tristeza a este hombre. Saben que es el mismo que sigue siendo un estafador en el trabajo, el que engaña a su pareja en silencio, o el que vive como un parásito emocional de su madre mientras se jacta de su sobriedad de cartón. Este inventario no es una lista de pecados para un juicio final, es el mapa de tu libertad. Es donde encontrarás las respuestas a las preguntas que nunca te atreviste a formular en voz alta. ¿Por qué esa ira ciega que te consume ante la menor provocación? ¿Por qué ese impulso irresistible de manipular y chantajear a quienes amas para salirte con la tuya? ¿Por qué ese resentimiento que guardas contra tu padre o tu madre, un veneno que tú mismo te bebes esperando que ellos mueran? Existe una razón de ser para tu impulsividad y tus miedos. Al realizar este análisis minucioso, das un salto al vacío para conocer la estructura de tu propio carácter. Descubres que no eres una víctima del azar, sino el resultado de instintos que se salieron de su cauce. Confrontar que primero fuiste víctima, en la infancia, y que luego te convertiste en victimario, en la vida adulta, es el acto de honestidad más heroico que puedes realizar. Al final de este proceso, después de haber plasmado en papel lo que antes no podías ni pensar, ocurre algo milagroso. El pasado deja de ser un monstruo que te persigue para convertirse en una lección que te guía.
El autoconocimiento nos da el poder de la elección. Ya no tienes que reaccionar con ira, ya no tienes que huir. Hacer este inventario es dar un salto enorme hacia la autorrealización. Es saber, finalmente, quién eres realmente debajo de todas esas capas de alcohol, mentiras y miedos. Es entender que tu enfermedad es una perversa enfermedad del alma, pero que tiene remedio si estás dispuesto a caminar a través del fuego de la verdad. Al terminar, no solo habrás roto las cadenas de tu abuelo y de tu padre, habrás construido los cimientos de una vida que, por primera vez, vale la pena ser vivida con la frente en alto. Llegamos a la trinchera final. Hemos analizado los instintos, hemos visto las sombras de nuestra infancia y hemos identificado los patrones que nos encadenan. Pero justo aquí, frente a la hoja en blanco, el ego despliega su táctica más seductora y peligrosa, el pretexto de la indignación. ¿Cuántas veces has sentido que tus problemas actuales, tu ansiedad crónica y tus dificultades económicas son responsabilidad exclusiva de los demás? Nos lamentamos con una amargura que parece sagrada, convencidos de que nuestros resentimientos están justificados. Bebo porque ella me dejó, soy iracundo porque mi jefe me explota, sufro porque nadie me entiende. Este es el mecanismo de evasión más común. Cuando tratamos de eludir el inventario señalando los pecados del prójimo, lo que realmente estamos experimentando es un miedo paralizante. Es el pánico a que nos digan nuestra verdad. Es el terror de quitar la alfombra y ver la suciedad que hemos acumulado durante años. Pero este inventario no es para ellos, es para ti. Culpar a los demás ha sido, hasta hoy, tu anestesia favorita, pero la anestesia no cura la herida, solo la oculta mientras se infecta. Es imperativo hacer una aclaración que definirá si te sanas o si solo pierdes el tiempo. Este proceso solo funciona si eres 100% honesto y honrado. A todo el mundo le puedes mentir. Puedes engañar a tu familia, a tus compañeros de grupo e incluso a tu padrino con relatos maquillados. Pero a ti mismo y a tu poder superior, jamás podrás engañarlos, aunque logres convencerte de tus propias mentiras. Este inventario es poner toda la carne al asador. Requiere una entrega total, porque en este camino, el 99.9% de honestidad equivale a cero. Muchos individuos dicen, yo hice mi inventario y sigo igual. La verdad no es que el paso falle, la verdad es que no fueron honestos. Omitieron el detalle vergonzoso, ocultaron la intención mezquina o suavizaron el hecho doloroso para no verse tan mal. Pero si vas al médico por una migraña insoportable y, por vergüenza, le dices que te duelen los pies, te irás a casa con plantillas nuevas pero con la cabeza a punto de estallar. En el alma sucede lo mismo, si no señalas la herida real, por mucho que te duela o te cause escozor, la medicina no llegará al centro del dolor. Pongamos un ejemplo crudo. Imaginemos a alguien que sufrió un abuso sexual o un trauma profundamente humillante. Cuando llega el momento de escribir sobre su instinto sexual o social descoyuntado, el orgullo y el miedo se alían para decir, no lo pongas, eso es privado, nadie necesita saberlo. Si el individuo maquilla el hecho o lo omite, está construyendo su sobriedad sobre arena movediza. Esto no es una cuestión de morbo, es una cuestión de raíz. Necesitamos saber el origen del descoyuntamiento para poder arreglarlo. Si guardas el secreto te guardará a ti en su prisión. Tu miedo te dirá que si hablas serás juzgado, criticado o señalado, porque tu fe en el ser humano fue destruida desde la infancia. Fuiste burlado por tu familia, humillado por tus pares y relegado por la sociedad. Por eso llegas aquí sin creer en nadie. Pero este es el lugar donde esa desconfianza debe morir para que tú puedas nacer. Es en este estado de vulnerabilidad extrema donde aparece una figura fundamental, el padrino. Él es el rescatista que baja al pozo por ti. No está ahí para juzgarte desde un pedestal de santidad, está ahí porque él también estuvo en el fondo. El padrino está capacitado para consolar al afligido demostrándole, con una franqueza desarmante, que su caso no es ni extraño ni diferente.
sus propios defectos probablemente son igual de graves o peores que los tuyos. Cuando el padrino te cuenta sus propias sombras sin exhibicionismo, ocurre el milagro de la empatía, el hielo se derrite. Es ese momento glorioso de liberación donde piensas, vaya, si él pudo salir de eso, yo también puedo. El éxito de este inventario depende de dos pilares que no pueden separarse. Tu disposición, el valor de ser franco contigo mismo a pesar del dolor. La guía experimentada, la mano de alguien que ya cruzó el pantano y conoce dónde están las piedras firmes. No puedes hacerlo solo, tu mente enferma es una experta en engañarte, necesitas un espejo externo. El cuarto paso te dice al oído, no tengas miedo. No importa cuán vergonzosos sean los actos que estás por escribir, hay alguien que ya los cometió o que ha escuchado cosas peores. Al plasmar tu vida con honestidad, dejas de ser un esclavo de tus secretos para convertirte en el dueño de tu verdad. Esta introspección no es un castigo, es la llave maestra para que, por primera vez en tu vida, puedas respirar sin el peso de una máscara. Hemos llegado al santuario más oscuro de la enfermedad, el lugar donde se gesta la verdadera tragedia del alcohólico y el neurótico, la tiranía del orgullo. Existe un pretexto maravilloso y letal al que nos aferramos con uñas y dientes para eludir el inventario, y es la creencia inamovible de que, a pesar de los desastres, de las botellas vacías y de las lágrimas ajenas, nosotros siempre teníamos la razón. Para la mayoría de nosotros, la necesidad de tener siempre la razón fue el motor de nuestra existencia. Pero fíjate bien, esa supuesta razón no era más que una fábrica de justificaciones para nuestra conducta dañina. El orgullo es un abogado astuto que siempre encuentra una cláusula para exonerarnos. Seguramente conoces a esas personas, o tú mismo has ocupado ese lugar, a las que es imposible ganarles una discusión. No importa cuán evidentes sean los hechos, siempre tienen un giro, un pero, una explicación que los deja como los héroes o los mártires de la historia, pero nunca como los responsables. El origen de nuestras peleas nunca fue la búsqueda de la verdad, sino la imposición de nuestro ego. El orgullo prefiere destruir una relación antes que admitir un error. Es una bajeza humana que nos condena a la soledad, porque quien siempre tiene la razón termina viviendo en un mundo donde solo cabe él mismo. Pongamos la lupa sobre la deshonestidad. Imaginemos que el inventario arroja una infidelidad o una traición profunda hacia la pareja. El individuo dominado por el orgullo no dirá, fui deshonesto porque fui egoísta. No. Dirá que lo hizo porque ya no lo atendían, porque ella no le planchaba las camisas, o porque él lo abandonó emocionalmente. Es aquí donde emerge la perversidad del alma. El individuo justifica su acto de mal juicio echándole la carga al otro, diciendo que no hubiera pecado si la otra persona hubiera sido perfecta. Es una pobreza emocional extrema, si alguien te daña, lo digno es alejarse o hablar, pero el orgulloso prefiere la comodidad del engaño, manteniendo al amante por placer y a la esposa por interés económico o social. Ahí es donde el padrino o la persona que te guía debe hundir el bisturí, en esa conveniencia disfrazada de confusión emocional. El inventario no acepta maquillajes, nos obliga a ver que nuestra razón era solo el disfraz de nuestra cobardía. Durante años vivimos bajo la ilusión de que las circunstancias externas, la economía, el jefe, la pareja, el destino, nos empujaban a beber o a sufrir. Tratamos de corregir al mundo entero, intentamos moldear la realidad a nuestra entera satisfacción y, cuando fracasamos, nos hundimos más en la botella o en la depresión. Nunca, ni por un segundo, se nos ocurrió que los que necesitábamos cambiar éramos nosotros. Uno de los beneficios más gloriosos del inventario es darnos cuenta de que nuestra paz no es el resultado de que el mundo se comporte bien, sino del cambio de juicios y actitudes que nosotros mismos desarrollemos. Este paso nos obliga a desaprender verdades absolutas que nos han servido de escudo, para adoptar ideales de vida nuevos y flexibles. El miedo al paso es irracional, porque lo peor que puede suceder después de un inventario honesto es que vivas mejor. No hay pérdida en la verdad.
Hay una trampa sutil en la que muchos caemos, la lástima por nosotros mismos. Pensamos que ser humildes es sentirnos poca cosa, pero el programa nos da una bofetada de realidad. La autoconmiseración es orgullo al revés. En el orgullo tradicional, estás en la cima de la montaña, mirando a todos por debajo del hombro, creyéndote un dios. En la autoconmiseración, estás en el fondo del foso, sintiéndote la cucaracha más inferior del universo. Ambas posiciones son igual de egocéntricas porque en ambas solo existes tú. O eres el mejor de los mejores o eres el peor de los peores, pero siempre eres el más. El inventario nos devuelve al punto medio de la humildad. No eres tan malo como tus miedos dicen, ni tan bueno como tus justificaciones pretenden. Eres, simplemente, un ser humano que ha tomado decisiones egoístas y que necesita aprender a vivir de nuevo. La venganza es la hija predilecta de la ira. Cuando guardamos mala voluntad y planeamos cómo hacer pagar al otro, estamos esgrimiendo un arma que tiene el filo hacia nosotros. Cada vez que intentas herir a alguien con el palo de tu resentimiento, te estás golpeando a ti mismo. Aprendimos que, si estamos perturbados, nuestra primera necesidad es calmar nuestro propio espíritu, sin importar quién haya lanzado la primera piedra. El destino del orgulloso es una tragedia silenciosa, quedarse solo como un perro. Nadie quiere estar cerca de una persona llena de altivez, fanfarronería y presunción. Esas personas que presumen de lo que carecen generan un repudio natural. El inventario detallado es el antídoto contra esta soledad autoinfligida. Nos ayuda a encontrar el origen de nuestros males para que podamos dejar de ser fanfarrones y empecemos a ser personas con las que otros quieran compartir la vida. El cuarto paso no es un examen que debas pasar para complacer a un padrino, es la demolición de la prisión que tú mismo construiste con ladrillos de soberbia. Al terminarlo, el trono de humo de tu orgullo se desvanece, y en su lugar, queda el suelo firme de la realidad, donde finalmente puedes empezar a caminar hacia la verdadera felicidad. Existe una ceguera selectiva que nos ha perseguido durante años, la capacidad de detectar con una precisión quirúrgica el más mínimo error en el alma ajena, mientras caminamos con total impunidad sobre nuestras propias ruinas. En los grupos de recuperación solemos decir que lo que te choca, te checa. Si te hierve la sangre cuando ves a uno de esos gritones que abundan en las aulas, esos que parecen querer asustar a la gente para reafirmar su presencia, detente un segundo. Quizás ese coraje no sea más que el reflejo de tu propia violencia reprimida o de la que ejerces en la soledad de tu casa o en el silencio tenso de tu trabajo. Tal vez no tienes el valor de gritar, pero tu pensamiento está lleno de esos mismos estruendos. Aquí es donde el cuarto paso deja de ser un ejercicio de escritura para convertirse en un análisis de la personalidad. Este proceso nos invita a darle vida a la catarsis. Este término, rescatado por Freud pero milenario en su esencia, consiste en el acto liberador de hablar y plasmar aquello que nos está desequilibrando emocionalmente. Es una purga. Sin embargo, para que la catarsis funcione, primero debemos aceptar que tenemos problemas serios con nuestra forma de ser. Debemos confrontar la verdad más incómoda: no hemos sido tan buenos ni tan justos como nuestra memoria editada nos hace creer. No somos solo los pobres niños que fueron dañados. Si fuiste víctima de un divorcio doloroso en la infancia, el inventario te preguntará: ¿y qué hiciste tú después? Quizás juzgaste a tus padres durante décadas, solo para terminar abandonando a tus propios hijos de la misma forma emocional o física. Es muy fácil hablar cuando no se está en la arena, lo difícil es tragarse las propias palabras cuando la vida te pone en la misma situación. El cuarto paso nos examina sin piedad, revelando nuestra bajeza humana no para humillarnos, sino para que finalmente nos encontremos con nuestro verdadero yo. En la fauna de la enfermedad emocional abundan dos tipos de personalidades que parecen opuestas, pero que son dos caras de la misma moneda rota. La sed de poder y prestigio, el individuo inflado de soberbia, aquel que busca el control y el aplauso, que usa su orgullo como una armadura para que nadie note su vacío. La depresión y la conmiseración,
el que se abraza a su dolor, el que mendiga lástima y se siente el mártir del mundo. Como hemos dicho, la conmiseración es orgullo al revés, es otra forma de decir mírenme a mí, soy el que más sufre. Lo cierto es que dos seres humanos nunca son iguales. Algunos encajamos perfectamente en una clasificación, otros fluctuamos entre ambas. Pero el inventario no se trata de etiquetas generales, sino de encontrar los zapatos a tu medida. Una vez que identificas tus defectos específicos, dejas de dar palos de ciego y empiezas a caminar con la confianza de quien sabe exactamente qué terreno pisa. Antes de cruzar el umbral del quinto paso, debemos reconocer a los 7 dragones que custodian nuestra prisión, los defectos de carácter. Si no tenemos, al menos, una embarradita de conocimiento sobre el orgullo, la pereza, la ira, la avaricia, la lujuria, la envidia y la gula, estaremos condenados a dar vueltas en círculos. Mucha gente llega a los grupos y dice que su vida ha empeorado. Antes tenía dinero, antes me respetaban, ahora el grupo tiene la culpa de mi desgracia. Lo que no ven es que sus defectos son los que están causando el naufragio, el grupo solo les quitó la venda. El desconocimiento de nuestra propia sombra nos lleva a vivir mal incluso dentro de la agrupación. Estar en el grupo pero fuera del programa es como estar en un hospital viendo las medicinas a través de un cristal, pero negándose a tomarlas. El testimonio de quienes han completado este viaje es unánime, el orgullo y el temor son espantajos. Muñecos de paja diseñados para que no mires hacia adentro. El orgullo actúa como un guardia cínico que te dice, no entres ahí, tú ya te sabes todo, eso es pasado, ya lo olvidaste. Se justifica para mantenerte en la ignorancia. El temor es un proyeccionista de películas de terror. Te hace sufrir por situaciones que no han pasado, te predispone al juicio y a la crítica ajena. Es como el celoso paranoico, en su mente ya ocurrió la traición 1000 veces, aunque la realidad sea distinta. Esa es la locura del miedo, vivir huyendo de fantasmas que tú mismo alimentas. El orgullo es el rey de los defectos porque pervierte los instintos que Dios nos dio. El enfermo emocional vive en una demanda constante, exige comprensión, exige amor, exige que el mundo se detenga para entenderlo. Pero, ¿qué ofrece él? Generalmente, solo ofrece lástima, problemas, desprecios o rechazo. Es la gran paradoja del ego, quieres recibir una cosecha de un campo que nunca has sembrado. Este orgullo es el que nos ha hecho infelices y es la causa principal por la que nos negamos a ver que nuestros instintos están descoyuntados. Debemos hacerlo añicos. No importa si llevas 10, 20 o 30 años en una agrupación tradicional o de cuarto y quinto paso, si no te has sentado a escribir con el alma desnuda, sigues siendo un principiante en el arte de vivir. Hay quienes militan décadas pero se niegan a la pluma porque temen que el papel les devuelva una imagen que su orgullo no puede soportar. El cuarto paso es detallado porque busca el origen de todos tus males. No se conforma con podar las hojas, quiere sacar la raíz. Al enfrentar tu bajeza humana, tu orgullo y tus temores, dejas de ser un actor en una tragedia que no elegiste y te conviertes en el autor de tu propio destino. Lo peor que puede pasar después de un inventario honesto es que vivas mejor. No hay nada que temer. Al soltar el orgullo y el temor, las cadenas se rompen, la visión se expande y, por primera vez, puedes caminar con la frente en alto, no por soberbia, sino por la paz de quien ya no tiene nada que ocultar. Hemos llegado al final de la teoría, al lugar donde el mapa se agota y el territorio comienza. En este punto de la recuperación, es fácil perderse en laberintos intelectuales y debates estériles. Muchos desperdician un tiempo precioso discutiendo qué corriente es superior, si el grupo tradicional de la vieja guardia o el dinamismo del grupo de cuarto y quinto paso. Pero hoy quiero decirte, con la claridad que solo da la experiencia, que ninguna corriente es mejor que otra. He tenido el privilegio de militar en ambas trincheras. He visto milagros en las bancas de un grupo tradicional y he visto resurrecciones en las haciendas de escritura. Cada una tiene su esencia,
su mística y su propósito. Lo que realmente importa no es el nombre en la fachada, sino la visión de vida que te regalan. Ambas te empujan hacia el mismo abismo necesario, el reconocimiento de tus debilidades, el recuento de tus fracasos y la aceptación de tus fallas. Este inventario no es un ejercicio académico, es un proceso que te orilla, centímetro a centímetro, a aceptar que has fallado y que esa falla es el cimiento sobre el cual construirás tu nueva fortaleza. A menudo, cuando un individuo se enfrenta a las preguntas del inventario, su mente activa un mecanismo de defensa inmediato. Mis defectos no son tan notorios, se dice a sí mismo con una sonrisa nerviosa. Pero el programa nos invita a un examen mucho más profundo y valiente. Frecuentemente, nos hemos sonrojado de vergüenza al descubrir que nuestros defectos parecían leves solo porque éramos maestros en el arte de la justificación. Éramos artistas del maquillaje moral, expertos en esconder la podredumbre bajo una capa de buenas intenciones fingidas. Por eso, el inventario debe hacerse de forma concienzuda. No se trata de un repaso mental fugaz, se trata de anotar. La pluma y el papel son tus mejores aliados para pensar con claridad y realizar un avalúo honrado. Aquí es donde el tercer paso deja de ser una oración y se convierte en acción. La buena voluntad se demuestra en el sudor de la escritura. Es tu primera prueba de fuego, la evidencia real de que estás dispuesto a ir hacia adelante, sin importar el precio. En resumen, nos sentamos a auditar las 4 fuerzas que mueven la existencia humana, esos instintos que Dios nos dio para ser felices pero que nosotros, en nuestra locura, logramos descoyuntar. El instinto sexual, la raíz de nuestra identidad y nuestra capacidad de crear vida, a menudo convertida en un laberinto de secretos y culpas. El instinto emocional, el motor que debería darnos paz y afecto, pero que terminó convertido en una montaña rusa de dependencias y vacíos. El instinto material, nuestra relación con la seguridad y el sustento, distorsionada por la avaricia o el miedo paralizante a la carencia. El instinto social, nuestra necesidad de pertenencia, fracturada por el orgullo, la envidia y el aislamiento. Al sondear estos instintos, prepárate para una tormenta emocional. Estudiarlos en un libro es sencillo, pero llevarlos a la práctica es una odisea que revuelve el alma. Estás sujeto a sufrir reacciones físicas reales, el nudo en la garganta, el temblor en las manos, las lágrimas que fluyen después de años de sequía. Vas a revivir cosas que juraste llevarte a la tumba. Este es el preludio sagrado del 5.º paso, es el momento en que lo oculto empieza a perder su poder sobre ti. Qué difícil es escribir con honestidad brutal, sin filtros ni máscaras. Pero debemos entender una ley fundamental de la recuperación: sin autoconocimiento, no hay enmienda posible. No puedes reparar una máquina si te niegas a ver que engrane está roto. Y recuerda bien este consejo: un autovalúo en solitario rara vez da buenos resultados. La mente que creó el problema difícilmente podrá ver la solución por sí misma. Necesitamos la guía, el valor y la franqueza de un testigo. Hacer el inventario requiere una combinación rara de humildad y valor. Es la prueba definitiva de tu buena voluntad. Si lo haces a medias, los resultados serán mediocres. Si lo haces con todo el corazón, el resultado será un cambio radical de vida. Te hablo desde el otro lado del miedo. Hacer este 4.º paso ha sido la experiencia más maravillosa y trascendental de mi vida. Fue en ese proceso de escritura, de dolor y de risa, donde finalmente dejé de beber. No porque me prohibieran el alcohol, sino porque a través del inventario pude darme cuenta de quién soy realmente. Pude ver mis carencias de frente. Entendí por qué necesitaba anestesiarme con alcohol, por qué buscaba el escape en las drogas y por qué mi vida era una fiesta eterna que ocultaba una soledad inmensa. Comprendí, por fin, la raíz de mis dependencias afectivas y por qué entregaba mi voluntad a otros por miedo a estar conmigo mismo. El 4.º paso me regaló un crecimiento personal imaginable, una paz que no se compra con dinero ni se consigue con prestigio.
Muchas gracias por haberme acompañado en este estudio profundo de la segunda parte del cuarto paso. Espero de todo corazón que estas palabras hayan servido de brújula en tu oscuridad. Si aún no has hecho tu inventario, si aún tienes ese cuaderno en blanco guardado en el cajón, anímate a dar el paso. No le tengas miedo al dolor, el dolor es solo el aire saliendo de una herida que por fin está sanando. El cambio radical de vida está a solo unas páginas de distancia. Anímate a descubrir quién eres, porque al final de ese inventario, no encontrarás a un monstruo, sino a un ser humano libre, listo para vivir de verdad. Y así, con el alma un poco más ligera y la mirada puesta en la luz, cerramos este capítulo del día de hoy. Espero de todo corazón que esta segunda parte de nuestro viaje por el cuarto paso haya sido para ti esa brújula que necesitabas en medio de la tormenta. Hace tiempo, yo me encontraba donde quizás tú estás hoy, lleno de dudas, cargando un pasado que pesaba demasiado. Pero me atreví a mirar dentro de mí. Y hoy puedo decirte con absoluta certeza que el cuarto paso fue la llave que me dio la oportunidad de cumplir mis sueños. No solo me quitó las cadenas, me devolvió la capacidad de imaginar un futuro. Si yo pude encontrar esa paz, si yo pude reconstruir mi vida sobre los escombros de mis errores, te aseguro que todos podemos. No hay herida que no pueda sanar ni historia que no pueda ser reescrita. Sigamos caminando, compañeros. No se detengan ahora, que lo mejor está por venir. Vamos siempre hacia adelante, con el valor de quien ya no tiene nada que ocultar y todo por ganar. Si este mensaje tocó algo en tu interior, recuerda suscribirte y compartirlo con aquel compañero o amigo que hoy se siente solo en la oscuridad. Nunca sabemos quién está esperando una palabra de aliento para no rendirse. Les mando un abrazo fuerte, de esos que sostienen el alma. Que Dios los bendiga a todos, a esta hermosa comunidad que crece día con día, a quienes nos regalan un like o un comentario desde cualquier rincón del mundo. Esos gestos son tesoros que no puedo pagar, pero que me llenan de una satisfacción enorme. Nos vemos muy pronto en el estudio del quinto paso, donde descubriremos el alivio sagrado de compartir nuestra verdad y entenderemos la importancia de encontrar a ese guía, a ese padrino que nos acompañará a cruzar la meta. Hasta la próxima, guerreros de la vida.